Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo un tutorial en el que voy a explicaros el examen de la prueba de acceso de grado medio de la región de Murcia del año 2021. Espero que los 6 ejercicios que están explicados súper despacio, tranquilamente, sin prisa, para que los entendáis perfectamente, os sirvan de ayuda en vuestros estudios. Nada, no me enrollo más y tras la intro comenzamos. El primero de los ejercicios nos dice que un buque factoría ha capturado 7.800 merluzas, de las cuales lleva congeladas 67 cajas con 50 merluzas cada una. ¿Cuántas cajas de merluza le faltan por congelar? Bien, pues vamos a ir poquito a poco. Lo primero que tenemos que tener claro, lo primero que hay que hallar es las merluzas que hay ya congeladas. Entonces, como dice que lleva 67 cajas con 50 merluzas cada una, 67 cajas congeladas de 50 merluzas cada una, para averiguar el número de merluzas congeladas, lo único que tenemos que tomar es el 67, que es el número de cajas, y multiplicarlo por las 50 merluzas que contiene cada una de ellas. Y de esa forma averiguaremos el número de merluzas congeladas hasta el momento. 0 se baja aquí directamente, 5 por 7 son 35, me llevaría 3. 5 por 6, 30, más las 3 que me llevaba, pues son 33. 3.350 son las merluzas que lleva congeladas. La segunda pregunta que tenemos que hacernos, evidentemente, es si había capturado un total de 7.800, ¿cuántas merluzas quedan por congelar? ¿Cuántas quedan sin congelar? Pues evidentemente a las 7.800 merluzas que había en total, le tengo que quitar, le tengo que hallar la diferencia, acordaros que eso es restar, a las 3.350 que ya lleva congeladas, y entonces de esta forma averiguaremos el resto, que son las que quedan sin congelar. Para calcular ese resto, pues como hemos dicho, restamos. De 0 quito 0, da 0. De 0 no puedo quitar 5, por lo tanto este 0 es un 10. De 5 a 10 irían 5, pero eso hace que nos llevemos una, lo cual transforma este 3 en un 4. De 8 quito 4 daría 4, no me llevo nada. Y de 7 quito 3, pues da 4 también. Conclusión, nos quedaban sin congelar 4.450 merluzas. Lo que nos pregunta el problema es que cuántas cajas de merluzas nos queda. Por lo tanto, para hallar el número de cajas que faltan por congelar, tendremos que repartir las 4.450 merluzas que nos faltan sin congelar entre las 50 merluzas que caben en cada caja. Repartir es dividir, acordaros, con lo cual hay que realizar esta división. Podemos suprimir un 0 del dividendo y del divisor, porque eso se puede hacer siempre que queramos. Como 4 yo no puedo repartir entre 5, tomo dos cifras, 44 para 5 que cabe a 8, 8 por 5 40, a 44 irían 4, bajo el 5, y 45 entre 5 cabe a 9. 9 por 5, 45, a 45 irían 0. Y se acabó la cuenta, lo que nos da de cociente 89, y esa es la respuesta, que le faltan por congelar 89 cajas de merluza todavía. ¿Ha quedado claro? Pues espero que sí. Este es el primero de los ejercicios. Vamos a por el número 2, que nos dice que un patinete eléctrico puede recorrer hasta 45 kilómetros con la batería completa. Si el nivel de batería está en el 60%, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer todavía? Bien, lo ideal sería hacer un esquema para que se vea más claro. Si aquí tengo la carretera, el 100% del camino son los 45 kilómetros que aguanta la batería, y le queda un 60% de batería, pues lo que nos pide es cuántos kilómetros representan. Pues evidentemente será el 60% de esos 45 kilómetros. Y 60% de una cantidad, para calcularlo basta con tomar la cantidad, en este caso 45, multiplicarlo por el porcentaje y dividir el resultado entre 100. Así es como se calcula un porcentaje de una cantidad, multiplicando, insisto, la cantidad por el porcentaje y dividiendo el resultado entre 100. Como 60 entre 100 da 0,6, pues 45 habrá que multiplicarlo por 0,6. 45 por 0,6 lo he hecho aquí aparte para que lo tengáis más claro, sería 45, debajo ponemos 0,6 y procedemos a hacer la multiplicación. 6 por 5 daría 30, me llevaría 3, 6 por 4 24 y 3 27. Y entonces aquí vemos que en el primer factor no hay decimales,
en el segundo hay un decimal, por lo tanto en la solución habría un decimal. Cortando ese dicho decimal nos quedaría 27,0, o lo que es lo mismo, podrá recorrer con el patinete 27 kilómetros todavía, porque 27,0 es 27. ¿Ha quedado claro el problema número 2? Pues vamos a por el tercero, que nos dice lo siguiente. Jorge piensa en dos números positivos y dice a sus amigos: si los sumo obtengo 72 y si los resto obtengo 20. ¿Cuáles son los dos números? Bien, pues muy fácil, es un problema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones muy sencillo, y entonces lo que hacemos es llamar, por ejemplo, al primer número X y al segundo número llamarlo Y. Así de simple. Entonces, como nos dice el problema que Jorge dice, si lo sumo obtengo 72, pues X más Y, que es la suma, igual a 72. Y si lo resta, obtiene 20, pues X menos Y igual a 20. Así de fácil. Este sistema yo lo he hecho por el método de sustitución. Vosotros podéis hacerlo por igualación o por reducción, como queráis, el que se os dé mejor. Directamente os digo ya que la solución del ejercicio no influye para nada el método que usemos para hacerlo. Eso está claro. Yo lo he hecho, insisto, por sustitución. He despejado la X de aquí abajo. Quedaría X igual a 20 más Y, porque esta menos Y pasaría de lado, cambiaría de lado y por lo tanto cambiaría de signo. Entonces 20 más Y lo vamos a sustituir en la X de la otra ecuación, de la de arriba, y nos quedaría del siguiente modo: 20 más Y, que es lo que queda en vez de esta X, más Y igual a 72. Operando Y más Y lo ponemos aquí en el lado izquierdo, transponemos los términos, y en el lado derecho nos va a quedar el 72, que ya se queda como está, y este 20 que sí que cambia de lado, por lo tanto cambiaría de signo como menos 20. Aquí era positivo, ahora es negativo. Y más Y da 2Y, 72 menos 20 da igual a 52. Por lo tanto la Y sería 52 en el numerador, y este 2 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo al denominador. 52 entre 2 da 26, y ese es el segundo número que estaba pensando Jorge. Para averiguar el primero, es decir, la X, nos venimos aquí y diríamos X igual a 20 más la Y, que acaba de darnos 26, con lo cual X es igual a 46. Entonces la respuesta que hay que dar es que Jorge, los números que estaba pensando eran el 46 y el 26 respectivamente. ¿Ha quedado claro el problema número 3? El problema número 4 nos dice que se ha realizado una encuesta a 20 alumnos de cuarto de la ESO sobre cuántas horas usan el móvil al día. Y estos han sido los resultados. Aquí están las 20 respuestas de los 20 alumnos de las horas que están con el móvil al cabo del día. Bien, vamos a que nos pide lo siguiente, que construyamos la tabla de frecuencias. Expresa en esa tabla los resultados de frecuencia absoluta y relativa. Bien, pues vamos a colocar lo primero, la variable, que sería X u Y, y la variable tomará los siguientes valores: el 0, el 1, el 2, también aparece por aquí, el 3 y el 4. No hay 5, no hay nada, pues se queda así. En la variable solo se toma uno de cada representante de cada una de las respuestas. Y ahora lo que vamos a tomar aquí es la frecuencia absoluta, que se representa con F sub I, que es la cantidad de respuestas que coinciden con estas variables. Entonces, ¿cuántos alumnos han contestado que 0 horas? Pues evidentemente aquí hay 1 y hay 2. Pues esos son los dos que ponemos. Ahora, ¿cuántos han respondido que 1 hora? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues lo ponemos aquí. Ahora, ¿cuántos alumnos han contestado que 2 horas al día están con el móvil? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Pues 5 que ponemos aquí. ¿Cuántos han contestado 3 horas? Pues exactamente 1, 2 y 3. Y ya 4 horas, que eso ya sería preocupante, pues solo ha habido 2. Pues bien, ya tenemos la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, os recuerdo que se calculaba, bueno, aquí he sumado todos los términos para comprobar que está bien, suman 20, porque lo que decía el problema, que eran 20 alumnos. Y eso se le denomina como N. El número total, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. 8 y 2, 10, y 5, 15, y 3, 18, y 2, 20. Cuadra con los números de alumnos, estamos bien, vamos on time, sin ningún problema, todo on fire, como se dice ahora. Bien, vamos ahora a calcular la frecuencia relativa.
La frecuencia relativa F sub R es dividir cada una de las frecuencias absolutas entre esta n que acabamos de obtener aquí. Con lo cual, en el caso de la primera sería dividir 2 entre 20, es decir, 0,1. En el caso de la segunda sería 8 entre 20, 0,4. 5 entre 20 da 0,25. 3 entre 20 da 0,15 y 2 entre 20 vuelve a dar 0,1. Ya tenemos las frecuencias relativas que también las pedía el problema. Vamos a ver si pide algo más. Sí, en el apartado B nos pide que dibujemos el diagrama de barras correspondiente. El diagrama de barras es aquel que representa las frecuencias absolutas. Pues bien, vamos a ponerlo del siguiente modo. Aquí ponemos el eje Y, aquí el eje X. Bueno, en el eje Y va la frecuencia absoluta, como digo. En el eje X va el valor de la variable X u Y. La variable va de 0, 1, 2, 3 y 4, como aquí hemos visto. Y para arriba he puesto de 2 en 2 hasta el 8, que es la mayor de las frecuencias absolutas. Entonces, el diagrama de barras se pone una barrita que no toca a la contigua, es decir, son barras independientes, porque si no sería una cosa que se llama el histograma, cuando una barra toca a la otra. Bien, entonces el 0, como dice que tiene una frecuencia de 2, pues la primera barra sería aquí, de 0 a 2. El 1 tiene una frecuencia de 8, pues llegaría su barra hasta arriba, hasta el 8. La frecuencia del 2 es 5, pues llega hasta aquí, hasta el 5, justo entre el 4 y el 6. La del 3 llega hasta el 3, que está aquí, justo entre el 2 y el 4. Y la última, la del 4, vale 2, pues se queda aquí. Aquí ya quedaría dibujado el diagrama de barras, así como se quedaría expresado. Y por último, en el apartado C nos pide que qué porcentaje de estudiantes usan el móvil más de 2 horas. Bien, entonces, más de 2 horas, si os dais cuenta, son todos estos de aquí, los que usan 3 y 4 horas, que son estos 3, que lo usan 3 horas, y estos 2, que son los que usan 4 horas. Total, son 5 alumnos. 5 alumnos de 20 en total. Como lo pide en porcentaje, primero hacemos la división para pasarlo a tanto por 1, quedaría 0,25, y para pasarlo a porcentaje basta con multiplicar este tanto por 1 por 100, moviendo la coma 2 lugares hacia la derecha, nos queda un 25%. El 25% de los alumnos del cuarto de la ESO de esta clase, de los 20 que consta esta clase, son personas que están con el móvil más de 2 horas, los que estaban 3 horas y 4 horas. ¿Ha quedado claro? Vamos a por el problema número 5, que nos dice que calculemos, si no recuerdo mal, era calcular el área de la figura que va a aparecer ahora, a continuación. Bien, esta figura, como es una figura compuesta, a lo mejor para calcularla es subdividirla en figuras más sencillas. Por lo tanto, si cortamos por aquí y por aquí, se nos queda aquí un área en color verde, el área 1, la de color azul sería la 2 y la de color rojo sería la 3. El área 1, si os dais cuenta, tiene forma de trapecio. Por lo tanto, el área de un trapecio, os recuerdo que su fórmula era base mayor más base menor partido por 2 y multiplicado por la altura. En este caso, el área sería la base mayor, que serían 7 centímetros, más la base menor, que son estos de aquí, que mide evidentemente 2, como nos dice aquí el problema, por la altura, que sería esta de aquí, que evadría, como estos son 13 en total, si le quito estos 4 y le quito estos 3, para averiguar cuánto mide solo esta parte, son 13 menos 7, que son 6. Insisto, 13 es lo que mide todo este trozo, le quito 4 y le quito 3, para poder calcular solo esta parte de aquí. 13 menos 7 da 6, y todo ello entre 2. Operamos, nos queda aquí 9 por 6 entre 2, o lo que es lo mismo 54 entre 2, o lo mismo el área 1 tiene una superficie de 27 centímetros cuadrados. Vamos a por el área sub 2, que es en este caso esta que está aquí marcada de color azul, que es un rectángulo. Su área, como ya sabéis, del rectángulo es base por altura, pues está claro, la base sería estos 3 centímetros de aquí, que es igual que esto de aquí, por su altura, que es esta altura de aquí, que son 2. Pues 3 por 2 da el área de 6 centímetros cuadrados. Nos falta ahora el área número sub 3, el área sub 3, que es la de este cuadrado, porque tienen las mismas dimensiones de largo que de ancho. El área de un cuadrado, acordaros que es lado al cuadrado, por lo tanto su área pues se calculará elevando 4 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 16 centímetros cuadrados. Ya tenemos las tres áreas, pues el área total de toda la figura obviamente será área total igual a 27 más 6 más 16.
Haciendo esa operación nos da 49 centímetros cuadrados de área total. Pues bien, chicos y chicas, ¿ha quedado claro? Espero que sí. Vamos a por el problema número 6, que es con el que cierra ya y acabamos este examen de la prueba de acceso de grado medio del año 2021 de la región de Murcia, que nos dice que el siguiente gráfico muestra el espacio recorrido por dos automóviles, 1 y 2, en cada momento, al realizar un viaje de 80 kilómetros. Nos pide que calculemos, de momento, en el apartado A, que qué diferencia de tiempo existe entre la salida de los dos coches. Antes de comenzar, yo quiero deciros aquí una cosa. El examen tenía un pequeño problema, y es que no se veía claramente dónde no estaba bien marcado los tiempos aquí abajo. Entonces lo que he hecho, esto es cosecha mía, he puesto una especie de marcas aquí para definir claramente dónde empieza y termina cada tramo, porque es que si no, no se veía muy claro, sinceramente. Y entonces aquí lo que, como nos dice la diferencia de tiempo de salida entre los dos coches, la diferencia será uno sale aquí y otro sale aquí, esta distancia que está aquí marcada en rojo. Entonces yo le he estimado un poquito así de forma a ojo de buen cubero, que se suele decir, el tiempo 2 menos el tiempo 1, yo le he puesto 16 menos el tiempo 1, que era 0, por lo tanto 16 menos 0 da 16 minutos. Esa es la diferencia de tiempo existente entre la salida de los dos coches. Pero ya os digo que ha sido un poco, de forma un poco subjetiva, ha sido cosa mía. Yo he puesto las medidas, las marcas lo mejor que he podido, yo creo que están más o menos a la misma distancia, y en función de eso pues he tomado esa decisión. Vamos a por el siguiente apartado. La siguiente pregunta nos dice que ¿cuál llegó antes? ¿Cuál llegó antes? Está claro que el primero llegó aquí, por lo tanto todo esto es el tiempo que ha tardado en llegar. Y el otro llegó allí, por lo tanto todo esto de aquí es el tiempo que ha tardado en llegar. El tiempo del primero ha sido menor, con lo cual el automóvil 1 ha llegado primero. Y ahora nos pregunta que cuánto tiempo tardó el primero, el 1, en realizar el recorrido. Aquí se ve claramente el 1, que cuando llegó aquí al final, llegó aproximadamente a los 72 minutos. Tardó 72 minutos en llegar a su destino. Y el segundo, pues aproximadamente unos 10 minutos después, 82 minutos. Vuelvo a decir que esto lo he puesto un poquito subjetivo porque he visto, yo las subdivisiones las hice así como mejor lo entendí, porque no estaba muy claro, sinceramente. Bien, ¿en qué kilómetro se detuvieron cada uno? Bueno, pues el problema está muy fácil de entender. Si a lo largo del tiempo hay un rato en el que el espacio no varía, tiene una línea horizontal, ahí es cuando están detenidos, porque si están a 20 kilómetros de la salida y siguen estando ahí un rato es porque se han parado, evidentemente. El primero de los coches, el 1, vemos claramente que en el kilómetro 20 aquí ha iniciado su descanso, su parada. Y el coche número 2 ha sido aquí arriba en el kilómetro número 30. Esto sí se veía bastante claro, aquí no había duda. Y ahora en el apartado C nos pide que cuánto tiempo estuvo parado cada coche. Pues bien, el primer coche se paró aproximadamente aquí y volvió a arrancar aquí. Para mí que son desde el minuto 21 hasta el minuto 31, aproximadamente se detuvo unos 10 minutos. En cambio el segundo coche se paró aquí al principio y se volvió a arrancar y a continuar su marcha aquí. Pues esto para mí que es minuto 31, minuto 50, pues 50 menos 31, 19 minutos detenido. Ya digo que esto es aquí un poquito a ojímetro, como se suele decir. Bueno, amigos y amigas, espero que haya quedado claro. Bien, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda en vuestros estudios, de lo cual yo me alegraría un montón. Nada, solo recordaros lo de siempre, que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, así que para no perder ninguna de las novedades, lo mejor es estar suscrito y darle a la campana. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao, amigos y amigas.